Iniciamos el diseño a 6.5 centímetros de alto, en alto 65. 0 en X, 0 en Y, Enter, 0, el atajo y la letra K para bloquear la imagen. Ok, es un círculo, no lo veo difícil. A ver, ahí será, pues no. Ya, así es el círculo. Y de acá voy a utilizar lo que serían la mayoría vectores. Así es que para utilizar vectores también lo veo muy raro la imagen. Ok, iniciamos. Primero, este objeto. Voy a poner el inicio acá y el final acá. Y con esto voy a trabajar en corrido. Esto lo voy a trabajar de esta manera. ¿Cuál es tu pregunta, hermano? A ver, un rato voy a revisar eso. Quería ver si puedes explicar un video que tienes en tu canal donde dibujas y lo dejas en el lugar que va. Usas inicio y final y le cambias el color con el color de la textura T. Si te refieres a cómo copiar objetos, a ver, acá puede ser, ¿ya? Acá tengo, por ejemplo, una herramienta, ¿ya? Un diseño. Si yo quiero poner un objeto... Ay, Dios, necesito agua. Ya, vamos a cambiar en amarillo, por ejemplo. Por ejemplo, yo quiero trabajar una sombrita así, en color amarillo, ¿vale? Pero esto yo no quiero que esté encima, yo quiero que esté debajo de la capa del color 2. Pongo control X porque estoy cortando. Y aplasto la tecla T y yo he explicado que la tecla inicio y la tecla final es si pongo inicio, dibujo en la capa inicial del todo. ¿Ven? Es como si estuviera haciendo esto. Y si pongo la tecla control X y aplasto la tecla T y la tecla fin, es para mandar a la capa final. Y con la puntada recorrer, que sería esto, estaría adelantando las puntadas, los objetos. Entonces primero pinto la primera capa y luego recién pego. Y ya tendría, ya lo tendría trabajado en la segunda capa. Después ya simplemente le cambias el color. Mira, hermanito, esto es mucho más complicado. Dale, hermano, descansa. Entonces lo que yo te recomiendo es hay un video en TikTok. Mira ese video, en ese video lo explico mejor porque siento que acá te lo estoy explicando muy rápido. Mira ese video, el video se llama Hilo Viajero. Búscalo en TikTok, se llama cómo utilizar el hilo, así igual como está, hilo viajero. Una vez que lo encuentres, sería bueno que sigas los pasos, porque, o sea, si lo haces mal, puedes arruinar tu máquina, porque al utilizar esa puntada, vas a mover lo que serían los puntos centros del diseño. Y si no sabes arreglar eso, pues fregaste. Por eso que yo siento que es una técnica avanzada, porque si no lo sabes usar, valiste. Entonces, tener mucho cuidado a la hora de usar esa herramienta, ¿vale? Ya nos verás. ¿Sí lo entendiste? ¿O quieres más explicación? Es que tienes que ver el video. Siento que te lo he explicado, pero de una forma resumida. Esto es más para trabajar en lo que serían capas. Pero tiene un montón de funcionalidades. Solo que... pues eso, es un poquito de explicar. Más que nada porque tiene un montón de cosas y detalles. Mira el video y luego si no entiendes algo vuelves acá y me haces otra vez la pregunta más específica. ¿Está bien? Mientras vamos a avanzar este diseñito. Ok, creo que está bien que lo trabaje por estas capas. De acá, este pie ya lo voy a trabajar así, por acá nomás. Ahí. Dale, hermanito, cualquier cosa
acá estoy para ayudarte. Un ratito acá, creo que no debí trabajar esa herramienta, sino este objeto de acá de una vez. Hasta acá. Creo que acá estoy creando puntadas demasiado pequeñas. Ahorita voy a depurar todas esas cositas. Vamos a poner diseño, eliminar puntadas pequeñas y lo voy a dejar en 6. Y de acá vamos a hacer esto. Ahí. Y de acá hacemos esto. Ahí. Dale, hermanito, un placer como siempre. A ver, acá si hay un problemita y es ya. Creo que sí puedo irme para abajo normal. Total, en la parte de arriba tengo un hilo con el que puedo trabajar. Gente, tengo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estuvo tu día? Es un poquito tarde, así que supongo que tal vez te vayas a quedar solamente un momento y luego te vayas a dormir. Igual, gracias por pasarte por acá y hacernos un poco de compañía. Ya, de acá me voy a volver a ir a la parte de arriba. Ahí, de acá voy a hacer esta pieza. De acá voy a hacer esta pieza de acá que no sé qué es, la verdad. Y voy a volver hacia arriba. Yo sé que tanto me costó. Una puntada vacía. Ya, acá sí hay algo raro. No sé cómo voy a trabajar este número de acá. Supongo que ahí sí voy a hacer un corte. Creo que va a ser lo mejor. Y ya. Mínimo, tengo que terminar 3 diseños. Mínimo, la verdad. Ay, que ya no sé qué enseñarles, gente. Lo mismo. Estoy aprendiendo a diseñar e hice un diseño hace como una semana y aún me tiene como inconforme y veo tus vídeos y me dice que le tengo que preguntar cómo lo haría usted para aprender para uno. Sería bueno que me envíes el diseño porque es que también depende cada estilo que vayas a trabajar. Por ejemplo, si el tema de cabellos, obviamente se trabaja de una forma diferente. Si es un estilo anime, si es un estilo fotografía. Y no puedo decir incluso que el estilo está mal. Simplemente hay estilos que gustan más que otros. Claro que lo único que te podría comentar como regla sería el tema de manejar lo que serían muy bien las puntadas pequeñas y las puntadas grandes. Si no me estás creando puntadas demasiado largas ni puntadas demasiado pequeñas, una secuencia demasiado larga. También sería el tema de capas. No me estás creando más de 4 capas. El diseño va a quedar bien. Otra cosa también sería el tema del refuerzo, claro. Próxima que me toque hacer algo similar. ¿Cómo puedo enviarte la imagen para que me ilustres, por favor? Más que al grupo. Podrías aplicar la herramienta alinear. ¿Cómo te puedo enviar algún diseño? Al grupo.
Al grupo de WhatsApp envíalo y yo ahí lo reviso. Y tú me dices cuando estoy en un en vivo, revísalo a él y ya, pues yo tranquilamente le doy una chequeadita. Así ven todos. Pero lo que te recomiendo es que me envíes el MB. Pero si no quieres compartir tu MB o es muy valioso, pues a mi WhatsApp personal, ya. También puedes. Que hay algunos que ya pues son diseños muy muy complicados y como que no quieren que la gente los copie, algo así. Pero sus diseños siento que no están bien trabajados. Y aún así es como no quieren que se los roben o algo. Bueno, igual hay gente que sí se los robaría porque comparten cada cosa. Pero bueno. Al grupo. Entonces, ¿cuáles son las reglas? No crear puntadas demasiado pequeñas, no crear puntadas demasiado grandes, mayores a 10 milímetros y las menores a 5 milímetros. La otra regla, no crear demasiadas capas. ¿A qué me refiero con capas? Por ejemplo, esto es una capa. Si yo dibujara un tatami en la parte de abajo sería 2 capas. Si yo le pondría refuerzo sería 3 capas. Con tal de que tú no me trabajes más de 4 capas. Y la tercera y la cuarta siempre tienen que ser de preferencia un satín como sombreado con puntadas abiertas. Y la otra capa que ve encima, si es que hay una capa arriba de esa, yo te recomiendo un corrido. O sea, sí, trabajar con corrido, no con puntadas más gruesas. Sería mi recomendación. Pues, ¿qué más te podría ayudar? Sinceramente no sé. Es que ya no siento que esté enseñando cosas nuevas. Lo mismo. Control C, control V, nomás les estoy pasando. Pero es que para dominar algo tienen que repetir un montón de veces si quieren sacar algo bueno. Ahí te mandé el diseño, más que nada es para poder hacer más rápido la alineación de los tatamis referentes a los bordes, porque yo lo hago punto por punto, porque mi jefa es exigente. A ver. Hermanito, vas a tener que disculpar. Voy a terminar primero este diseño, ¿ya? Si estás muy bien y si no, lo voy a grabar. Así que puedes volver. Pero por ahora, sinceramente... También te mandaré un diseño de trabajo. Envíalo. Creo que vas a mejorar más y si ves en dónde estás cometiendo los errores más comunes. Tranqui, dale hermano, ahorita, no te puedo, ahorita lo acabar. Será pues cuánto, unos... yo le calculo unos 7 minutos. No, probablemente más. 10 minutos más lo acabo, como máximo. Y ya nos verán triunfar. A ver, ¿dónde estoy de acá? Ya, creo que ya sé qué puedo hacer. Yo sé que tanto me costó. Ya, de acá puedo trabajar el KNE. O eso sería después. Creo que me equivoqué. Creo que debí terminar acá. Creo que acá me equivoqué. Ya lo voy a borrar, ¿ya? Normalmente no borraría porque me duele cuando borro demasiadas piezas. Pero esto también creo que no me gusta. No lo estoy trabajando bien, creo. Creo que lo puedo trabajar de esta manera. Ahí, creo que está mejor. Porque el otro estaba creando puntadas demasiado pequeñas y se veía extraño. Ya envié la solicitud para unirme, gracias. Ahorita lo acepto, ¿ya? Ahorita lo acepto. Acá pongo el final y acá ponemos... Acá sí lo voy a hacer con corrido para trabajar estos detalles que son muy pequeños. Y esto sí de esta manera para finalizar
Acá. Yo sé que tanto me costó. Hasta acá nomás. Fierro la verga. Ten, ten, ten. Ya está. Finalizamos el diseño. Pero no finalizamos. De acá me voy a pasar a la acá. Este es un dibujo de tipografías, así que tampoco es que sea wow esta tipografía. Esta tipografía sí no creo que la encuentre, la verdad, si la busco al Wilcom. Es una tipografía, o sí. Bueno, no importa. Creo que me voy a demorar más si la busco. Y a veces es muy probable de que ni la encuentre. Y aunque la encuentre, probablemente tenga que modificarle muchas cosas. Entonces prefiero trabajarlo de una vez. Eso creo que debí trabajarlo ni bien, o sea, ni bien terminé esta pieza, debí trabajar este borde. No sé por qué hice un corrido. Muy mal ahí, muy mal. Ya nos vean triunfar. Control H. Ahí. Una puntada vacía. Control H. Hacemos dos ángulos acá y hacemos un duplicado acá para que inicie esto en este punto y termine ahí. Hago un corrido para trabajar la letra S. Son las 11:33, gente. Control H, un enter, hacemos un corrido y trabajamos esto. Uy, ¿qué hice? Ahí, y acá sacamos. Uy, qué raro, mi mouse no aparecía. Voy a aparecer la E. Creo que es un poquito más alargado, como por acá. Ahí es la voz. No sé por qué se está desactivando el comandito. Control H. Esto. No sé por qué se está desactivando. Ah, es el F8. Tengo que cambiar la configuración. F8, ahora sí, ahora sí. Es que cuando aplastaba F8, que es la herramienta del corrido, desaparecía mi herramienta. O sea, esta herramienta que están viendo es para que ustedes visualicen mejor dónde está mi mouse y que estoy trabajando exactamente. Ya está. Ya. La tipografía la voy a hacer con la letra del Wilcom. Lo siento, no la voy a dibujar. O sí. Creo que sí la puedo dibujar. O creo que no. Creo que no. No la voy a poder dibujar. Es demasiado delgado.
O sea, puedo trabajarlo con corrido. De esta manera. Porque si lo trabajo con bordes, hay muchas probabilidades de que no se note. Hasta la próxima. Descansa, descansa. Duerme bien. Duerme bien que yo tengo que chambear duro. Mientras tú sueñas, yo tengo que trazar todo lo que pueda. Es mi deber como hombre. Para la gente que me pregunta, Joel, ¿cómo puedo realizar diseños, letras muy pequeños? Así se realizan las letras que son muy pequeñas. Esto se va a notar muy bien. Si lo haría con bordes, créeme que esto no se notaría mucho y crearía puntadas innecesarias un montón. Lo que sí me estoy complicando es, ¿lo voy a hacer un doble corrido para volver? ¿O solamente un corrido y ahí lo dejo? Voy a aplastar la letra Enter a ver qué sale. Pues no, al parecer hay puntadas que se están depurando. Lo dejé en 0.5. Creo que va a ser lo mejor. Acá creo que la D también debería trabajarlo simplemente con así. No con que se ve feo. Es que los bordes, ¿te refieres a, supongo que al relleno en 50 milímetros? Pues 50 porque está bien, pues. Pero depende, o sea, mira. Vamos a trabajar con columna C. Si tú me dices, Kael, ¿cuál es el ancho mínimo? Yo te digo 0.6 de ancho como mínimo, y el relleno o el contorno tendría que trabajarse a 0.6. Si vamos a trabajar con contornos más amplios, tipo como de 1, un ratito, esto de ancho 1. Uy, me pasé. 1. Y otro vamos a poner de 2 y otro vamos a poner de 4. Mira. Buenas noches, ¿cómo estás? El relleno de estos de como borde mínimo yo te recomiendo 0.6. What? Luis Vázquez. Oye, ¿qué dice? La tecla S. Oye, dimensión esqueleto. Yo le llamo dimensión vectores. O sea, es para ver solamente los vectores. La S, la T y la D son mis tres atajos preferidos para diferentes tipos de visualización, se podría decir. Por ejemplo, si aplasto la tecla T, es una visualización del bordado, de los hilos, de los refuerzos y todo lo que está en la parte de atrás. Pero si yo aplasto la tecla S solo me muestra los vectores. Y si yo aplasto la tecla D, solamente me muestra y la imagen o me la desaparece. Entonces con estas tres teclas como que puedo trabajar bastante. El espaciado acá
0.50 y acá 0.45 y acá 0.40. Esos son los rellenos que yo te recomiendo, los bordes. Si tiene un ancho de 4, un relleno de 0.3840. Trabajar contigo, digo. ¿Cómo? Creo que quiere contigo, ¿no? O sea, ¿quiere trabajar conmigo o quiere trabajar para mí? A ver, voy a traducir, ¿ya? Yo mismo lo voy a leer. Hi, Kasana e Malukmat. Voy a poner, tengo que irme a traductor. Hola hermano, también soy diseñador de bordado profesional, pero quiero trabajar con clientes internacionales. ¿Podemos asociarnos? También tengo un equipo de diseñadores en caso de trabajo rápido. Avíseme si alguien está interesado. Está buscando trabajo. Siempre hay gente que me escribe. Voy a ver su canal, ¿ya? Si es alguien respetable, muy bien. Pero si es... No, nada que ver, la verdad. Y sus videos son... no sé... Son pura catástrofe sus videos. Está rarito el canal. Lo siento, pero... No. No work contigo, lo va a decir a Kasana. ¿No continuaría? Es que está raro su cuenta. De verdad, venía, chequen su cuenta. Está un poquito raro. ¿Por qué les voy a mentir? Ya nos verán triunfar. Voy a trabajar esto con doble corrido. No me gusta. Voy a trabajar con doble corrido. Como esto termina acá, voy a trabajar el doble corrido en forma de vuelta. ¿Qué más quieren que les enseñe, gente? Creo que no hay mucho que enseñar. Siento que también tal vez yo soy el problema. Tal vez debería aprender más cosas. Cuesta más un bordado en gorra que en plano del mismo diseño. Sí. Creo que las gorras en sí deberían costar más. Más que nada por el tema del refuerzo inicial que se manejan y los rellenos más brutales, más densos se podría decir. Aparte también como gorra es, se podría decir, una tela más dura, podrías aprovechar eso para jugar con capas 3D. Pues siento que se experimenta más en gorra que en polera y en cosas planas. En gorra, en cambio, puedes hacer maravillas. La gente que hace gorras es muy afortunada porque tienen una tela muy rígida. Inclusive sus ponchados, pero son más complicados de realizarse. O sea, necesitan... No es como que un proceso muy diferente el digitalizado, pero es más en el tema de los desvíos. Tienes que manejar muy bien el tema de las capas. También, sí se puede, en todo se puede utilizar el Shift X, solo que el Shift X no se podría utilizar en esta herramienta, porque el Shift X tienes que, cada vez que encuentres una dirección, una intersección, tienes que aplastar la tecla Enter. Y yo no aplasté la tecla Enter, pues entonces sí o sí en algún punto era necesario que ya lo trabaje de una forma manual, no con el Shift X. Pero el Shift X lo que me gusta es la perfección que le da, que vuelve exactamente por el mismo lugar. Es lo que me gusta más. Pero no me gusta que te cree demasiadas piezas. Me estresa ver demasiados objetos. Aparte, si lo hubiera hecho todo de un trazo, me hubiera permitido cambiar los inicios y los finales de la letra. Eso también es muy conveniente a veces. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros trabajamos una letra, una vez que finalizamos el diseño, estamos obligados a iniciar donde dijimos y terminar donde pusimos. Pero si nosotros trabajamos con la herramienta del doble corrido y lo realizamos todo de un trazo, nos hace la maravilla de poder manejar el tema de los inicios y los finales como queramos. Como así, Kael, por ejemplo. Inicios y finales. Si yo trabajo esto,
Con Shift X ya mira, inicio acá, Enter. Acá Enter, Shift X. Acá realizo un objeto, Shift X. Acá realizo un objeto. Y si quiero partir en dos, Shift X, corro, Shift X. Y de acá voy a hacer otra pieza. Y Shift X, Shift X. Y de acá puedo terminar. Si yo quiero volver todo, sería seleccionar esto, esto y esto, que serían los corridos que no tienen el doble corrido, pero tengo que volver, lo aplasto Shift X. El problema de aplastar Shift X es que no se ponen en la última capa, entonces tengo que poner Control X y Control V para que se pasen a la última capa. Y esa sería la forma. Pero si yo trabajara todo de un solo trazo, como lo van a ver ahorita, lo voy a hacer rapidito, ¿ya? Pero la regla es que tienen que hacerlo de un trazo. O sea, que hay objetos que a veces que son tan grandes que no se puede. ¿Ve? Entonces, como ya tengo este objeto está trabajado con Shift X. Miren cuántas piezas tienen. Del 176 al 194. 6 más 6, 12, 13, 14. Es más 1, ¿no? Por ejemplo, 177 menos 176 es 1. Pero estoy agarrando dos puntadas, entonces tendría que sumar 1 más a la resta. 194 menos 176 es 8, 18. Más 1, 19. Son 19 objetos acá. Y este solamente tiene un objeto. Aparte, si acá yo quiero modificar el inicio y el final, es decir, yo quiero que inicie no de acá. De acá no se puede, es imposible. No puedo. Tendré que estar reformando, modificando. Pero si yo quiero cambiar de su punto inicial y su punto final, ¿ven? Esta es la maravilla del doble corrido, trabajarlo en forma de manual. Es que podemos manejar los inicios y los finales a conveniencia. Porque a veces yo empiezo, por ejemplo, acá y luego, pucha, se me olvidó y acá tenía una tipografía. Acá no puedo trabajar el doble corrido. ¿Por qué? Porque, pucha, ya empecé acá. Pero si trabajé el doble corrido con manual, lo cambio y automáticamente estaría iniciando y simplemente estaría conectando. Claro que también se podría trabajar con la herramienta del Shift X el doble corrido. Acá simplemente aumentaría un corrido más, pero esto sería ya un corrido triple. Solo este objeto para conectar a la letra, claro. Eso sería. ¿Qué tal? ¿Aprendieron algo? Espero que sí. Esto también voy a de una vez trabajar. Hay gente, tengo sueños, sinceramente. Voy a hacer este diseño y me voy a dormir. Normalmente trabajo toda la noche, pero prefiero dormir temprano y levantarme y hacer todo, a desvelarme y trabajar con sueño para que mañana no despierte bien o despierte muy tarde. Creo que ese es mi problema, y es que estoy trabajando todas las noches y me estoy amaneciendo. Y el día siguiente pues me siento como un zombie. Me está entrando el sueñito. Ay, termino esto, me duermo, gente. Se los prometo. Se los prometo. No. Nunca, la verdad, nunca se desvelen. Haz este 506 también, como rayos voy a hacer. Utilizar una tipografía, no molesten. Ya está, pues, una compensación de tire de 18, porque si no se va a notar, no, ni siquiera ahí se va a notar, tan muy rara el 5. Y ahí está mejor,
506. Voy a borrar incluso algunas puntadas innecesarias. Y el final lo voy a poner al extremo para que no haya. Para que lo trabaje más fluido. Ya. Para conservar la salud. Puedo tomar mi pastita de magnesio. Me duermo. 38. Esto sí está bien a 45. A ver, selecciono todo excepto las letritas y a todo este objeto le voy a dar una compensación. Es que como les dije, hermanos, es costumbre. Yo les puedo enseñar lo básico, es conectar y ya, pero lo que ustedes tienen que hacer es practicar. Hay ciertas cosas que yo no. Por ejemplo, si tú me vas a trabajar con nodos rectos o cuántos nodos vas a trabajar en una pieza, eso yo no te puedo enseñar, yo solamente te puedo decir evita los menores nodos posibles. Por ejemplo, hay gente que una curva de esta manera me la trabaja así. Está mal, ¿para qué vas a trabajar así? ¿Ves? Se parecen, pero ¿cuál es el problema? Que esto se deforma porque tiene demasiados nodos y este es masivo. Lo minimalista se podría decir que es lo mejor a la hora de realizar los trazos. Otro también, como te digo, es el tema del recorrido, el tema del pensar en qué secuencias, dónde iniciar. Es algo que vas mejorando con la práctica. Creo que simplemente yo te puedo enseñar las reglas básicas, cositas y detalles. Pero tienes que trabajar un montón, tienes que practicar. Tienen que practicar lo básico, el tema de conectar, el tema del relieve. Y van a ver que ustedes solitos van a mejorar. Solo a veces creo que hay gente que solamente me quiere preguntar y cree que preguntándome va a alcanzar un buen nivel. Yo creo que la persona que practica más, por más que no me tenga, sí o sí va a terminar aprendiendo más rápido. Se le va a quedar mejor las cosas. Así que les recomiendo diseñar más. Y diseñen de todo. Más que nada el tema de fotografías, mascotas, creo que son el nivel que está arriba del promedio. O sea que se están iniciando, recomiendo logos, tipografías, más o menos de este estilo. O sea, si me estás iniciando, yo te recomiendo diseñar este tipo de trabajos, que serían más como letras con curvas, el tema de relieves, el tema de conectar las piezas. Eso es muy importante. Pero luego cuando ya vas subiendo de nivel, es ahí cuando ya vas experimentando con otras cosas más diferentes. Ya no solamente cosas que tengan un color o un relieve, sino más el tema de fotografías, por ejemplo. Es un dolor de cabeza porque tienen demasiados colores, demasiadas formas, demasiadas figuras y muchas veces no entiendes el límite del objeto. Por ejemplo, acá puedo ver que la D termina acá, pero en una fotografía créeme que casi nunca sabes un color dónde inicia y dónde termina. Y es ahí en donde es lo que te digo de practicar, y luego ya al principio tal vez lo hagas con desconfianza, con inseguridad se podría decir, pero llega un punto en donde no sé, la seguridad se te viene y dices, sé que va a salir bien. Pero es practicar. Créeme que, mira, yo conozco la mayoría de los mejores diseñadores, los tops de este programa. Y créeme que unos que otros han tenido profesores, pero la mayoría no han tenido ningún profesor. Han tenido que aprender a base de prueba y error. Lo único que yo te puedo ayudar tal vez es evitarte el camino largo. O sea, facilitarte un poco el proceso. Pero si quieres ser bueno, tienes que practicar un montón. Tienes que repetir el diseño. Claro que diferente, ¿no? No el mismo. Ok, gente, diseño finalizado. Le dejé 3 cortes. Uno. Acá está mal. Esto debía corregir. El inicio acá, el final arriba. Ok, un corte. Y ese corte está bien. No, me confundí. Esto en la capa final. Acá sí me confundí. Esto debí de terminar acá. Y hacer este corrido ahora sí. Miren, todo lo que está de verde no tiene cortes ni un saltos. Todo eso de un corte. Es también uno, un corte. Bueno, tiene como 4 cortes, pero es que también estos cortes son necesarios. Por ejemplo, acá
Bueno, tal vez pude conectarle la ahí. Creo que sí se podía haber solucionado esa parte. Este no, este sí me gusta que esté así, no haya nada a su alrededor. Se puede mejorar aún así, creo. Bueno, gente, diseño finalizado a 6 centímetros de alto y una compensación de tire de creo que tenía 20, 36, todo tiene 36. Ay, verdad, la letra no, la letra le quité la compensación porque si no se deforma. Ahora sí, diseño finalizado.